Muy buenos días, bienvenidos al devocional matutino. Le titulo La fe para recibir el mensaje del reino. Hoy estamos con Marcos capítulo 4. En este capítulo hay muchas parábolas y a veces no entendemos por qué. Pero una vez que hablamos de ello, vamos a entender por qué razón. Aquí en este capítulo, él claramente nos habla del mensaje de las buenas nuevas del reino. Jesucristo al inicio vino y le enseñó a la gente. Y él empezaba a enseñar al lado del lago. Y la gente se reunía al lado de él. Y entonces Jesús les habló a ellos en parábolas. Y las parábolas son muy interesantes. Si yo hablo en parábolas para usted, quiere decir que hay algo que usted va a entender. Por ejemplo, en Hong Kong, las tiendas en Hong Kong venden muchas cosas. Probablemente usted pueda conseguir todo lo que necesita. De hecho, las tiendas en Hong Kong también se puede comprar en línea, se puede comprar en el sitio. Así que cuando usted habla de las tiendas de Hong Kong, usted va a entender. Cuando usted dice una parábola, significa que usted le está ayudando a la gente a entender algo. Pero usted sabe de qué es lo que habla más Jesucristo. Jesucristo de lo que más habla es de las buenas nuevas del reino. Y la verdad del reino. ¿Son las buenas noticias importantes? Por supuesto que sí. Sin las buenas noticias, sin las buenas nuevas, no podemos entrar en el cielo. Pero una vez que usted entra en el cielo, usted tiene que vivir el reino. Y por eso es que él habla aquí de las parábolas del sembrador. Algunas veces nosotros compartimos los buenos nuevos, las buenas nuevas. Y aquí entonces nos habla de que un granjero salió a sembrar la semilla. Y hay diferentes tipos de semillas. Entonces una parte cayó junto al camino y otra parte cayó en pedregales. Otra parte cayó entre espinos y después la tierra, la buena tierra. Entonces, cuando hablamos en parábolas, tenemos que entender que en este caso la semilla representa la verdad del reino y que la tierra habla acerca de nuestros corazones. Entonces, la primera semilla fue la que cayó junto al camino. Y entonces él viene y después da las explicaciones. En el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Significa que una vez que yo le digo a usted la parábola, y entonces si usted oye, usted entendió, usted recibe. Y entonces, cuando no estaban los demás, Jesús vino y habló a sus discípulos, y quizás los discípulos decían, guay, ¿qué es eso? Pero entonces él dice que Jesús les dijo que a los demás les hablaba en parábolas. Pero cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Entonces, aquí parece que solo los discípulos pueden entender, pero no es solo eso, no es así. Y les dijo, a vosotros se da a saber el misterio del reino. Mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Isaías, el capítulo 6, versículos del 9 al 10. Habla acerca de en Israel como ellos estaban adorando ídolos y ellos estaban entendiendo todo acerca de la perspectiva de adoración de ídolos. Entonces, cuando ellos ven esa semilla, quizás ellos puedan percibir algo o entender algo, pero no es realmente que puedan entender. Porque ellos no han venido para ver a Dios mismo. Pero entonces a través de parábolas Jesús trataba de darles la palabra, la verdad, de que entendieran la verdad. Entonces, estas semillas que fueron sembradas a lo largo del camino, junto al camino, quiere decir que esas personas no ponían la palabra en su corazón y entonces venía Satanás y se la llevaba. Ellos solamente escuchan, pero de inmediato olvidan. Otra parte cayó en pedregales. Entonces hay gente que le gusta escuchar la verdad, hay gente que le gusta escuchar, pero no puede entrar la palabra en sus corazones. Porque no la ponen en el corazón, no tienen suficiente hambre. Y el tercer tipo de semilla es el que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. No dio fruto. Porque ellos ven estas otras cosas más importantes que la verdad. Lo ven más importante que la verdad del reino. Al principio, la verdad del reino es así como una semilla, pero esa semilla va a crecer. Y entonces cuando crece usted va a saber qué tipo de planta es. Pero al principio es solamente una semilla y usted no sabe qué planta hay en esa semilla. Pero cuando esa semilla entra al corazón, ellos no la pueden ver y ellos ven otras cosas más importantes que esa semilla. Más importantes que esa semilla del reino. Y antes de que Jesucristo viniera, Juan el Bautista dijo, el reino está cerca. Inclusive Jesucristo decía, el reino está cerca. Y Jesucristo decía, el reino ya está aquí. ¿Y qué es el reino? Donde quiera que Jesucristo va a haber sanidad, va a haber liberación de demonios. Van a ser echados los demonios. Va a haber autoridad. ¿Por qué? Porque hay autoridad en Jesucristo. Entonces la enfermedad no puede resistir, la gente es sanada y la gente con espíritus inmundos va a ser liberada. Cuando Jesucristo vino, todo es posible. Pero Jesucristo no quería que estas personas le siguieran. Y uno dice, pero yo sigo a Jesús. Pero ¿cómo es esto que Jesucristo no quiere que esta persona le sigan? Jesucristo quería que los discípulos, que solo los discípulos le siguieran. Porque cuando la gente le seguía a él, esa gente no entendía la verdad. Ellos trataban de desafiar a Jesús con las tradiciones. Decían, Jesús es grandioso, vamos a hacer un ídolo de Jesús y voy a pedirle a ese ídolo que me libere y que me sane. Entonces lo que hay que hacer es seguir a Jesús y lo que Jesús hace hay que hacerlo. Y Jesús dijo, lo que yo hago ustedes lo van a hacer y aún mayor, y aún obras mayores. ¿Por qué? Porque el reino está en ustedes. Y así es como se desarrolla el reino.
A veces entendemos, pero a veces no entendemos qué es esto de que el reino está en usted. Cualquier diploma o certificado académico que usted tiene, si usted va. Entonces, se hace un chequeo, dice que por medio de las autoridades de otros países. Y entonces dice que las personas, por ejemplo, los diplomáticos, ellos son protegidos por la gente de autoridad donde ellos se encuentran. Y así, por ejemplo, si hay algún ataque a una embajada, entonces se están tocando los intereses de ese país, ¿verdad?, que representa esa embajada. Y entonces una guerra puede darse, se puede tomar lugar una guerra. Porque cuando el embajador habla, lo que él dice es algo importante. Así entonces, la verdad del reino está plantado en nuestros corazones y esta es la salvación. La salvación es muy importante y Jesucristo dijo, una vez que ustedes reciben salvación, entonces la autoridad y el poder del cielo está en usted, está con usted. Y donde quiera que usted va, usted puede echar fuera demonios, usted puede orar por sanidad y la gente es sanada. Y por eso es que Él nos dio este poder y esta autoridad a los discípulos para que ellos también puedan hacer lo mismo. Y Jesús quiere que sus seguidores y sus discípulos puedan hacer lo mismo. Y Él espera que ellos hagan cosas más grandes que Él mismo. Porque cuando Jesucristo vino, el reino llegó. Y una vez que yo he recibido el reino está en mí, el reino está en nosotros. Y cuando la verdad del reino está en nosotros, cuando cada uno de nosotros recibe la verdad del reino, todo puede cambiar. Los 11 discípulos se fueron. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando recibieron la verdad del reino? Fueron y cambiaron el mundo. Cuando nosotros vamos a ver el significado de esta parábola, el sembrador es Dios. La tierra es acerca de nuestros corazones. Y cuando una semilla es sembrada en nuestros corazones, no se puede mirar, pero se va a mantener creciendo hasta que llegue a ser un árbol. Y entonces la gente puede ver. Y quizás entonces cuando da frutos, después entonces Jesús va a recoger los frutos de esa cosecha. ¿A quién pertenecen esos frutos? ¿De dónde viene la semilla? Viene de Dios. Y por eso nosotros tenemos que recibir esa semilla por fe. Y la semilla se va a mantener creciendo en nuestras vidas. Y todo esto es relacionado con la palabra de Dios. Cuando la semilla viene y da fruto, entonces Dios va a recoger esa cosecha. Después sigue hablando acerca del mismo tema. En versículo 21 al 25. Dice que también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerlo en el candelero. Versículo 21. La lámpara tiene que alumbrar. De la misma forma que la semilla viene a nuestro corazón y va a crecer. Así que si la lámpara no se pone en el candelero, si
Si la luz no se pone en el candelero, entonces, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Versículo 22. Ahora 23, si alguien tiene oídos que para oír, oiga. Versículo 23. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún si se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Alguna gente puede decir, oh, usted es muy injusto, Jesús. ¿Cómo es esto de medir? Es como si yo le doy a usted una semilla, entonces, ¿qué le tengo que dar a usted? Si le doy una semilla en una pequeña cuchara, tengo que darle mucho de regreso. Esto significa que usted tiene que mantenerse hambriento. Cuando Jesús usaba parábolas, como usted mide, cómo hace las medidas, cómo planta la semilla, cómo usted riega. Mucha gente no entiende. Pero es como aquí yo les estoy diciendo, yo estudié ciencias. Déjeme decirle acerca de átomos o cosas científicas. O el protón, los iones. Y entonces cuando alguien le habla así a usted y usted dice, ay, pero yo no entiendo, ¿de qué se trata eso? Entonces le habla que eso es como tiene, y que se mueve en forma como de satélite. Y que en medio, ahí están los átomos. Y que esos satélites, esos son como unos electrones. Oh, y estos son como unos canales para que esas partículas viajen. Esos son parábolas. Si usted quiere que la gente entienda, usted tiene que ponerlo en cierta forma para que la gente pueda entender. Usted tiene que hacerlo simple. La gente, si la gente tiene hambre, Jesucristo les va a decir más. Y entonces, porque se ve que quieren entender y llegan a ser seguidores de Jesús. Jesús no quiere adoradores de ídolos. Algunas veces cuando ellos aceptaban a Jesús, venían y lo adoraban, pero como si fuera un ídolo. Pero hay que pensar claramente, ¿cómo es nuestra fe? Nuestra fe, lo que está dentro de nosotros, lo vivimos. Una vez que aceptamos a Jesús, el Santo Espíritu vive en nosotros. La semilla está dentro de nosotros y tenemos que esperar para que esa semilla crezca. Y entonces al anhelar y perseguir la santidad, esa semilla va a crecer. Y cuando usted ora por la gente, por otra gente, quizás la otra gente no tiene respuesta alguna. Porque la semilla está en la tierra y tiene que crecer y crece lentamente. Y cuando usted ore por la gente, pues ¿cómo es esto? Yo oré por esta gente y esta persona se sanó, pero cuando oré por esta otra persona y todavía está enferma, ay, que me da mucha pena. Pero si usted se mantiene orando, si usted se mantiene haciéndolo, esa semilla va a crecer. Hay un hombre que se llama John Weinberg y dice que cuando él estaba en su ministerio y oraba y la gente se sanaba, él oraba
La primera persona se oraba, la segunda persona también, la tercera también. Y los colaboradores continuaban llamando más gente para que oraran por ellas. Bueno, ahora hay una corrección. Dice que era que al principio cuando se oraba por las personas no se sanaban. Pero fue después de orar por muchas personas que empezaron a ver sanidades. Y dice que así entonces es con el sembrador. El sembrador tiene que tener fe. Que usted viene, siembra la semilla en la tierra y tiene que esperar para que brote. Y se mantiene diciendo, esto es lo que el reino de Dios, esto es lo que el reino de Dios. Versículo 26 decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así que el sembrador no sabe. Versículo 27. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, segundo espiga, después grano lleno en la espiga. Inclusive cuando brota todavía no tiene el fruto. Es cuando el tiempo pasa, es que se va a dar y va a salir el fruto. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y cuando aceptamos a Jesús, la buena nueva del reino es eso, que cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y la verdad, esa semilla en nosotros se mantiene creciendo. Y cuando el pastor Joshua, por ejemplo, recibió la visión del árbol de la vida, porque muchas de las iglesias hablan de que el Evangelio es lo más importante. Pero Jesucristo nos dice, el Evangelio es lo primero, porque sin el Evangelio nadie puede entrar al reino. Pero una vez que usted entra al reino, eso no significa que usted se va a ir a esperar solamente hasta que Jesucristo regrese. No. Usted tiene que manifestar el reino en su vida. Cómo es que Jesucristo cuando inició su ministerio, lo que él vino y leyó fue el Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y vino y le ungió para predicar las buenas nuevas, para sanar, para liberar a los cautivos. Esto es lo que pasa después de aceptar a Jesús. Esa es la visión de 611, es poderosa. Sanidad y liberación. Y la gente le seguirá. Y el Evangelio se va a propagar. Pero el Evangelio no es acerca de salvación. En los tiempos antiguos, o inclusive en los tiempos del Imperio Romano, el Evangelio significaba victoria. Cuando un país derrotaba a otro país, porque en aquellos tiempos no teníamos ni televisión ni radios, no había. Entonces había una persona que iba corriendo y decía, ganamos, ganamos. Son buenas noticias, son buenas noticias. Derrotamos al enemigo, derrotamos al enemigo. Entonces, así es, por ejemplo, venía un país, derrotaba al otro y entonces un pregonero, había un hombre que iba corriendo, corriendo como en una maratón y diciendo, ganamos, ganamos, buenas noticias. Y después esa persona de que daba las noticias moría. Pero dice que por eso se dice maratón. Buena noticia significa que que un país derrota a otro país. Y entonces por eso aquí el Evangelio, buena noticia, significa que el reino de Dios ha derrotado el reino de las tinieblas.
Quizás usted ora por la gente ahora, pero esa persona para sanidad, pero no ha recibido sanidad. Pero eso no significa que la semilla del Evangelio o el Espíritu de Dios no esté en usted. Solamente tiene que mantenerse orando. Y entonces unos dicen, ¿por qué ustedes no hablan de Jesús? ¿Por qué solo se hablan y se mantienen hablando del árbol de la vida? El árbol de la vida incluye muchas cosas y por supuesto que está relacionado con la expansión del reino. Al final del libro de Marcos, ustedes pueden ver que los muertos son resucitados. Pueden creerlo. Esto es lo que Dios le ha dado al pastor Joshua. ¿A qué se parece el reino de Dios? Estamos ahora en el versículo del 30 al 34. Si usted siembra con fe, va a haber un gran efecto. ¿Cómo podemos describirlo? Oh, es como una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña que usted siembra en la tierra. Y cuando se planta es tan pequeña, pero viene y crece. Y llega a ser la más grande de todas. Y llega a ser tan grande que en sus ramas los pájaros pueden anidar. Quiere decir que cuando la semilla se siembra es invisible. Cuando usted la recibe es muy pequeña, no la puede mirar. Y las personas cuando lo esté llamado es algo similar y esa semilla está allí, la gente quizás lo menosprecia a usted. Pero esa semilla está en usted y usted manténgala y en fe allí está y se va a crecer y va a crecer. Y llega a ser ¿qué? Un árbol de vida. Esa es la visión que el pastor Joshua ha recibido. Dios le dijo, voy a obrar en Hong Kong, así que por eso tiene que ir a Hong Kong. Entonces él dejó todo en Canadá y regresó. Y entonces plantaron 611 la iglesia. Y de hecho yo no sé cuántos miembros ahorita tenemos. Pero el pastor Joshua dice que al principio solo habían 6 personas que vinieron al servicio, pero dice que por fe él le predicó como si hubieran miles. Y ahora aquí tenemos mucho más de 6,000. Hace poco yo llevé a unos amigos míos a visitar aquí la Walter Garden, a visitar la Mercy Seats. Entonces le dije, oh sí, sí, claro, tenemos aquí, pero también tenemos Tai Po, tenemos otra en Hong Kong, tenemos otra en la isla de Hong Kong. Y entonces yo le decía, si usted quiere visitar todas las iglesias que hay hijas, van a ser, quizás usted necesita un mes. Ustedes pueden ver qué tan grande es la fe del pastor Joshua. Es a nivel mundial, es global. Porque Dios le dijo, regrese a Hong Kong, le dijo al pastor Joshua, esta es la semilla y hay poder. Y yo tengo que aprender de pastor Joshua todo el tiempo. Inclusive Simón, la esposa de pastor Joshua, le suele decir, wow, usted es tan loco, ¿cómo es posible? Pero es que él es simple y él cree. Bien, empezó a plantar iglesias, empezaron a plantar, fundaron la escuela bíblica, porque necesita colaboradores a nivel global. Y 611 gradualmente, la iglesia 611 gradualmente se fue expandiendo. Y entonces el pastor Joshua dijo, yo vengo y yo los voy a contratar. Necesitamos gente acá. Ustedes pueden ver
la semilla, esta es la verdad del reino y es efectiva. Y el pastor Joshua todavía está obrando en ello. No tenga temor. Si la gente se ríe de usted, se burla de usted, ¿qué es? Árbol de vida, le dicen qué es. Pero cuando usted lo entiende, porque recuerden, si usted se retrasa, cuando usted ya quiera seguirlo, ya es muy tarde. Ahora estamos utilizando la parábola del árbol de la vida. Estamos hablando de la verdad del cielo. Y muchas veces la gente no entiende que Jesús usaba parábolas para hacerles entender a ellos. Y cuando los discípulos estaban recibiendo la verdad que Jesús estaba hablando, ellos oían y entendían. Versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Porque muchos lo que hacían era escuchar a Jesús, pero que era como para conformarlo a una adoración de ídolos. Ellos pensaban venir y poner un templo y construir un ídolo de Jesús, pero eso no es lo que Jesús busca. Y por eso es que Él comparte con sus discípulos. Él no le decía a la multitud y no les hablaba sino con parábolas, pero con muchas palabras como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, versículos 33 y 34, y sin palabras no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahora estamos con versículos 35. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Jesús le dijo, hay ocasiones en que cuando Jesús explicaba las historias, entonces vino, entró en el barco y ¿qué sucedió? Hubo una tormenta y la gente dice, yo lo conozco yo muy bien, ya soy muy familiar con esto, dice la gente. Pero estos discípulos eran pescadores y estaban acostumbrados a tormentas, pero ¿por qué estaban tan asustados? Y le decían, Jesús, ¿no te preocupa que perecemos? Y entonces Jesús se levantó. No es como cuando vemos las películas o las cálmense. Él solo, Jesús lo que hizo fue hablarle, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Pero se dirigió a los discípulos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 40. Ahora en el Salmo 107, versículo 20, usted lo pueden leer. ...127 versículos del 23 al 30. 107. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Esto es Salmo 107, versículos del 23 al 30. Así que, en desastres, ¿a quién tenemos nosotros que clamar? Tenemos que clamar a Dios. En esta parte no es una parábola.
Así que por eso es que los discípulos, cuando Jesús vino y reprendió, dijo, pero ¿quién es este? Porque ellos no le miraban como Dios. Y Jesús dijo, con lo que sea que yo haga, ustedes lo pueden hacer. Quizás esa semilla todavía está en la tierra, pero una vez que esa semilla da fruto, el mar puede ser calmado. Cada vez, entonces la gente puede decir, oh, es un tonto usted cuando va y predica cada domingo. Pero por ejemplo, el pastor Joshua, antes de que él vaya a jugar, él siempre le dice al Señor, no deje que llueva, porque quiero jugar. Y es que él cree en Jesús. Y inclusive decimos, la esposa le dice, ¿cómo es eso que usted cada vez que juega, que quiere jugar basquetbol, puede jugar? Piensa que es que hay que hacer cosas así tan grandiosas como que el viento se calme y la tempestad cese. Jesús. Ustedes no pueden imaginar cómo es la buena noticia del reino cuando esa semilla da fruto. El poder del cielo se describe. Si usted lee Marcos 16. Y les dijo, id, Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. Y recuerden, evangelio significa buenas noticias, y buenas noticias significa que un país derrota a otro. Versículo 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no oyere será condenado. Y en el versículo 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Este es el fruto. Significa que cuando está esta verdad, cuando usted ha mantenido esa verdad en su corazón, un día, cuando usted impone manos sobre los enfermos, estos enfermos van a ser sanados. Y que si bebiere cualquier cosa mortífera no les hará daño. Usted no va a pedir más, usted va a empezar a proclamar que las enfermedades los enfermos van a ser sanados y que los muertos se van a levantar. Y usted llega a ser un gran árbol. Adoremos a Dios juntos. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie y adoremos. Esa semilla está en usted. Usted tiene que tener fe.
Hermanos y hermanas, no importa cuándo usted ha venido aquí a 611, nosotros creemos que la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas y nosotros hemos recibido esta semilla y damos gracias a Dios por ello. Recibamos la palabra de Dios dentro de nuestras vidas y démosle gracias a Dios por traernos aquí a la iglesia para poder recibir la palabra de Dios. Señor, nosotros te alabamos porque a través del devocional matutino cada mañana tú siembras la palabra en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, ¿qué clase de tierra es nuestro corazón? Aquí vemos el que la semilla puede caer en el camino, puede ser sembrada en pedregales. Puede ser sembrada en espinos. Pero puede también ser sembrada en buena tierra. Y analicemos, pensemos, ¿qué clase de semilla es? ¿Qué clase de tierra hay en nuestro corazón? ¿Está la palabra de Dios realmente sembrada en su corazón? ¿O está sembrada solo en pedregales? ¿Sin raíces? ¿Y cuando usted enfrenta dificultades? ¿O cuando este fuego tomó lugar, este incendio tomó lugar en Taipo? Cuando este
incidente tomó lugar en Taipo. Ese incidente es un gran incendio. Tenemos dudas en nuestro corazón, tenemos espinos en nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de preocupaciones y de deseos del mundo. Señor, ayúdanos para que podamos recibir tu palabra y podamos creerla y escucharla y vivirla. Señor, por favor, ayúdanos para saber cuál es la condición de nuestro corazón. ¿Ha sido nuestro corazón plantado con tu palabra? ¿Podemos hablarle, Señor, acerca de la condición de nuestro corazón? Tal vez usted ha encontrado, se ha meditado que su corazón no es buena tierra. Dígaselo a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Tus palabras son como semillas plantadas en nuestro corazón. Pero de todas formas, nosotros queremos confesarte. Hay veces nosotros dejamos que la semilla que tú siembras sea sembrada a la orilla del camino y entonces Satanás viene y se lo lleva. Y entonces no podemos entenderte a ti verdaderamente. Quizás la semilla es sembrada en pedregales en nuestro corazón. Que podemos mirar que la iglesia está llena de tu palabra, pero una vez que enfrentamos persecución o desafíos, a veces no entendemos. Y decimos, no, es muy difícil y empezamos a dudar. O quizás nosotros recibimos tu palabra, pero nuestro corazón todavía está lleno de las preocupaciones de este mundo y de los deseos de otras cosas. Y entonces no permitimos que tu palabra permanezca en nuestros corazones y que dé fruto. Señor, esa es la condición de nuestro corazón. Esto es. No podemos, Señor, y esta es nuestra debilidad. Sea que, Señor, nuestro corazón esté al lado del camino o en los pedregales o en medio de los espinos. Por favor, no te lleves tu semilla. Señor, permite que tu semilla sea sembrada en nuestros corazones. Queremos ser buena tierra. Queremos ser buena tierra. Queremos que tu semilla sea plantada en buena tierra más y más. Nosotros queremos, Señor, que tu palabra crezca en nuestras vidas, porque así entonces nosotros podemos crecer.
También hoy hablamos acerca de cómo el pastor Joseph recibió el evangelio del árbol de la vida. Cuando estas buenas nuevas del árbol de la vida vienen a nuestra vida, conforme va creciendo, usted puede compartir con la persona de al lado. Cuando esa semilla del árbol de la vida fue sembrada en su corazón, ¿ha esto cambiado su vida? ¿Está esto dando fruto? Compártalo. ¿Podemos orar unos por otros? Ore para que la otra persona, para que su corazón pueda llegar a ser buena tierra. Oremos juntos. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado tus buenas nuevas. Nos has dado la semilla del árbol de la vida. Del árbol de la vida.
Tenemos nuestras propias historias, dificultades, pero gracias a tu misericordia y fidelidad, continuamos en tu. Nosotros admitimos que tenemos preocupaciones y corazones duros. Y hay áreas de nuestro corazón donde tu palabra no es arraigada. Y entonces tu palabra no puede crecer en nuestros corazones. Pero aquí hoy los hermanos y hermanas responden a ti, Señor, y tú nos ayudas a arrepentirnos. Y tú, Señor, quita la cizaña y las espinas de nuestra vida, porque tú eres un Dios bueno y tú eres el Dios que planta nuestras vidas. Pongámonos en pie y adoremos a nuestro Señor. Ahora por fe, Señor, entramos en tu palabra y tú nos has escogido a cada uno de nosotros y hemos escogido responder a tu palabra. Señor, tú nos has escogido. Señor, venimos ante ti y recibimos tu palabra. Recibimos tu maravilloso plan. Hermanos y hermanas, yo les pido a ustedes que pongan la mano en su corazón. Y ahora, mientras estaba compartiendo, yo escucho que el Señor les dice dice a nosotros, hijos e hijas, usted va a producir. Usted va a producir. Va a producir
y va a brotar y va a crecer, va a producir 30, 60 y 100 por uno. Pero también Dios nos quiere recordar que en nuestras vidas podemos tener también espinos, pedregales, pero de todas maneras lo que el Señor nos dice es rindamos nuestros problemas al Señor y el Señor va a consumir esos problemas con su fuego consumidor. Y Él se va a llevar también todas sus preocupaciones. Así que hermanos y hermanas, ustedes pueden orar al Señor y en su corazón, porque en su corazón puede haber pedregales, espinos. Dígale a Dios. Tome 30 segundos para que usted venga y le entregue todo eso al Señor. Esté dispuesto a entregarle todo eso al Señor. Por favor, sígame. Señor Jesús, yo respondo a tu palabra. Tú has plantado esta semilla en nuestros corazones. Lo recibimos con gozo. Y Señor Jesús, estoy dispuesta para que cada día para que sea plantado y obre en mi corazón. Y tú eres quien nos riega y quien pone nutrientes en nuestro corazón. Estoy dispuesto y voy a ver este árbol de la vida crecer y poder así bendecir a otros y recibo vida. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Oremos en lenguas y clamemos al Espíritu Santo para que nos llene. Y así semilla va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, que tus aguas vivas nos rieguen, nos irrieguen. Quita, Señor, la decepción y la duda de nuestras vidas. Danos fe.
Permite que nuestra fe se mantenga creciendo. Gracias le damos a Dios por su misericordia, porque Él ha plantado esta semilla del árbol de la vida en nuestros corazones. Lleguemos a ser hombres y mujeres de fe. Cuando el pastor Joshua y su esposa Simo, Delfina, recibieron esta semilla para venir y plantarlos en 52 años. Y después nos dijeron, en 10 años tenemos nosotros esa fe. ¿Creen ustedes que podemos cambiar el mundo? Así que ahora dejen su silla y vaya y busque a 10 personas y le dice, su fe puede cambiar al mundo. Su fe puede cambiar al mundo. Y entonces usted puede venir aquí después al frente. Su fe puede cambiar al mundo. Vamos, sigamos a Dios. Vamos y digámosle a nuestro Dios que nuestra fe puede cambiar al mundo. Y así nuestro corazón puede estar, Señor, alineado con el tuyo. Señor, nosotros estamos dispuestos a seguirte a ti. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.